En esta cápsula revisaremos los conceptos de población y muestra. También revisaremos algunos de los principales tipos de muestreo. Una población es un conjunto completo de elementos, los cuales pueden ser sujetos, objetos o entidades, y poseen un parámetro común entre sí, generalmente una característica que se pretende estudiar. La muestra, por su parte, es un subconjunto de elementos de la población. ¿Por qué es importante el concepto de muestra en los estudios sociolingüísticos? En muchas investigaciones no es posible analizar a todos los individuos de una población, porque estos se encuentran muy dispersos o porque el proceso resultaría sumamente costoso. Por eso se selecciona una muestra, es decir, una parte o un subconjunto de la totalidad que se quiere estudiar. Las muestras permiten ahorrar tiempo y recursos en la recolección y en el análisis de los datos, pero siempre se debe considerar que la cantidad de elementos tiene que ser suficiente para que el subconjunto sea representativo respecto a la población y permita sacar conclusiones y hacer inferencias sobre esta. Para reducir los errores y el sesgo en la obtención de datos sobre una población, se utilizan técnicas de muestreo que determinan cuántos individuos se deben incluir en la muestra y cómo tiene que ser el proceso de selección. Las técnicas de muestreo se dividen en dos: las probabilísticas o aleatorias y las no probabilísticas o no aleatorias. Las técnicas probabilísticas se elaboran sobre la idea de que todos los componentes de la población o de alguna de sus partes tienen alguna probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, y en este caso es posible establecer su grado de representatividad. En este grupo se encuentra el muestreo al azar, el estratificado, en racimo o conglomerado. Por otro lado, en las técnicas no probabilísticas, no todos los miembros de la población tienen la probabilidad de pertenecer a la muestra, ni es posible fijar matemáticamente su grado de representatividad, fundamentalmente porque la muestra se elabora según ciertos criterios prefijados por el investigador. En este grupo se encuentra el muestreo por cuotas, el intencionado y el de bola de nieve o por redes sociales. Para aplicar un muestreo probabilístico al azar, se debe conocer todos los elementos que conforman la población. A cada uno de los sujetos se le asigna un número correlativo y luego, a través de cualquier método al azar, se va seleccionando cada individuo hasta completar la muestra requerida. Para la selección se puede utilizar diferentes técnicas como una tabla de números aleatorios impresa o producida por opciones informatizadas. Este método se caracteriza por su simpleza, sin embargo, tiene poca utilidad práctica cuando la población es muy grande. El segundo muestreo probabilístico es el estratificado. En este método, el azar no se aplica sobre toda la población, más bien, ésta se divide en estratos o subgrupos menores parecidos internamente respecto a una característica, pero heterogéneos entre ellos, diferenciándolos por una variable que resulte de interés para la investigación, por ejemplo, el género, la edad, el nivel de instrucción, el estado civil, la profesión, etc. Cada estrato se considera como una población de forma independiente y dentro de ellos se puede utilizar un muestreo aleatorio para elegir los elementos que formarán parte de la muestra, buscando que todos los estratos estén representados. El muestreo probabilístico en racimo o conglomerado consiste en trabajar con una población a partir de algún factor de referencia, de modo que los procedimientos de azar se aplicarían sobre estos factores de referencia y no sobre toda la población.
Este tipo de muestreo se usa cuando se tiene una población muy grande y dispersa. Consiste en reunir a los individuos en un grupo que forma un elemento. Puede ser la sección de una comunidad, hospitales, universidades, escuelas. Estos tienen a la vez unidades de análisis dentro de ellas. Si pensamos en un hospital tendría pacientes, médicos, enfermeras. Posee la característica de ser diferente el interior del grupo y homogéneos entre sí. Para la selección, primero se forman los conglomerados, luego se elige aleatoriamente a cada uno de los conglomerados que pertenecerán a la muestra y posteriormente se seleccionan también al azar las unidades muestrales de cada conglomerado. Ahora revisaremos algunos de los tipos de muestreos no probabilísticos. El primero de ellos es el intencionado. Este consiste en aplicar un criterio particular del investigador a la hora de determinar quién debe formar la muestra. Este método se caracteriza por buscar con mucha dedicación el conseguir muestras representativas cualitativamente, mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos, es decir, que cumplen con características de interés para el investigador. Además de seleccionar intencionalmente a los individuos de la población a los que generalmente se tiene fácil acceso hasta poder alcanzar el número necesario para la muestra. El muestreo no probabilístico por cuotas consiste en aplicar un criterio particular del investigador a la hora de determinar quién debe formar la muestra. Se basa en formar grupos o estratos de individuos con determinadas características, por ejemplo, sexo, edad u ocupación. Se fijan las cuotas que consisten en el número de individuos que reúnen las condiciones para que de alguna forma representen a la población de la que se originan. Por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres de cada grupo de edad y nivel de instrucción se requieren. Se necesita un buen conocimiento de los estratos de la población en busca de los sujetos más representativos para los fines de la investigación. Este método es económico y rápido. Por último, tenemos el muestreo no probabilístico llamado bola de nieve o por redes sociales. Esta técnica se usa en grupos de difícil acceso y se basa en encontrar un individuo de esta población y que éste te pueda referir a otros y estos a otros de forma sucesiva hasta obtener la muestra determinada en el diseño metodológico. Este tipo de muestreo sirve para localizar individuos con determinadas características. Por ejemplo, suele utilizarse mucho cuando uno va a hacer trabajo de campo a comunidades que no conoce, ¿no? Y siempre es bueno encontrar a un primer contacto que será el que te va a dirigir a otras personas, ¿no? Para que así puedas ir completando tu estudio, sobre todo, como dicen, en comunidades de difícil acceso.